Buenas tardes, profesora. Este día nos ha tocado hablarles sobre la historia de la geometría. Dentro de este grupo se encuentran los integrantes: Walter Fernando Gracia López, Josué David Claros Ágreda, Fernanda José Verdugo Barrera, Ashley Stephanie Escobar Rodas, Angie Vanessa Escobar Carranza y Fernando Javier Borja Castro. Yo voy a hablar sobre Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego considerado uno de los grandes matemáticos de la antigüedad y el padre de la geometría. Por obra de los antiguos polígrafos griegos, se cree que nació en Alejandría en el siglo III a.C. Y a decir verdad, muy poco es conocido acerca de su vida. Sus aportes fue que intentó resumir todo el saber matemático en su libro de elementos. La geometría de Euclides fue una obra que perduró sin variaciones hasta el siglo XIX. Dichas geometrías tienen como característica principal que al cambiar el axioma de las paralelas, los ángulos de un triángulo ya no suman 180 grados. Arquímedes. Arquímedes fue un matemático, físico, inventor, ingeniero y astrónomo griego que vivió hace más de 2000 años en su tiempo, donde solo unos pocos dominaban el arte de la escritura. Fue por lo que no hay demasiados escritos contemporáneos acerca de la vida de este matemático. Sus aportes fue que inventó la catapulta, la polea compuesta, los espejos cóncavos y el tornillo de Arquímedes. Descubrió teoremas sobre el centro de gravedad y de figuras planas y sólidas. Se le atribuye la célebre frase: dame un punto de apoyo y moveré la tierra y el cielo. Yo les hablaré sobre Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, aunque durante su infancia vivió en diversos lugares porque su padre era un mercader y tuvo una buena educación y aprendió a tocar la lira y aprendió de varios maestros influyentes como Eurípides o Tales. Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, según el cual la suma del cuadro de los catetos es igual al cuadro de la hipotenusa. Galileo Galilei fue un físico, matemático y astrónomo italiano, que dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación acerca de las leyes del universo, y es considerado uno de los padres de la ciencia moderna gracias a su papel en el desarrollo de la revolución científica. Em, Él inventó el compás geométrico, y gracias al compás geométrico era posible hacer figuras geométricas con mayor facilidad y precisión que antaño, además de poder hacerse complejos cálculos matemáticos con él. La evolución de la geometría. El campo de la geometría es estudiar las propiedades de las figuras, ya sea en el espacio o en el plano, que influyen rectas, puntos y planos, que estas a su vez incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, polígonos, poliedros, entre otros. Algunos avances en la historia de la geometría han sido: hace 500 años antes de Cristo se descubre el teorema de Pitágoras. Hace 300 años antes de Cristo, Eurípides escribe el elemento de Pitágoras y de la geometría. Hace 230 años antes de Cristo, Apolóquito escribe el Tratado de los Crónicos. Hace 1637 años después de Cristo, Descartes desarrolla la geometría analítica. La geometría proyectiva fue descubierta hace 1639 años después de Cristo. La geometría no euclidea hace 1825, que fue descubierta por el matemático alemán Karl French. Y en los años 1907 y 1930 se descubrió el cubismo, un movimiento cubista. Su principal objetivo era alejarse de las representaciones naturalistas y minimalistas. La geometría forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. Nuestro lenguaje verbal diario posee términos geométricos, por ejemplo, punto, recta, plano, curva, ángulo, paralela, círculo, cuadrado, perpendicular, etc.
Yo les hablaré sobre el surgimiento de la geometría. La geometría surgió del estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre problemas como las medidas de un campo o de un objeto. En el antiguo Egipto surgió una geometría observacional o empírica que provenía de las observaciones de los objetos. Esta geometría primigenia más adelante fue reformulada y elaborada por los griegos y es la geometría que hoy conocemos. Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría primitiva se pueden deducir estableciendo un número de axiomas o postulados. Pitágoras elaboró la teoría del famoso teorema de Pitágoras, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el lado mayor de longitud del triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los dos lados menores del triángulo, los que conforman el ángulo recto. Los griegos llamaron el estudio que involucra estos postulados geometría demostrativa, que estudia y analiza los polígonos y círculos de sus correspondientes figuras tridimensionales. Esta geometría fue rigurosamente detallada por el matemático griego Euclides en su libro Los Elementos. Los textos de Euclides han servido como libro de texto básico de la geometría hasta casi nuestros días. A principios del siglo XVII en Europa, René Descartes y Pierre Fermat descubrieron la geometría analítica, que relaciona la matemática y el álgebra por medio de entre sus puntos dentro de un plano y números. Además, Descartes y Fermat observaron que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas. Eso significa que las líneas y ciertas figuras geométricas se pueden expresar como ecuaciones y a su vez las ecuaciones pueden graficarse como líneas o figuras geométricas. Yo les explicaré para qué utilizaban la geometría los cavernícolas. Si bien sabemos, la geometría es una de las ciencias más antiguas que existen. Inicialmente constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y volúmenes. La geometría está, su origen se remota en la época de los cavernícolas. Eran principios descubiertos para satisfacer necesidades como la construcción, artesanía, astronomía, etc. Uno de los lugares principales donde encontraron los primeros principios matemáticos fue en el antiguo Valle del Indo, en el año 3000 a.C., donde hallaron una especie de triángulos. Podría sorprender que algunos de los métodos utilizados en la antigüedad eran tan sofisticados que en nuestra actualidad se necesitaría o necesitaríamos el cálculo actual. Un ejemplo de ello es el teorema de Pitágoras, el cual tenía otras versiones de los egipcios y babilónicos 1500 años antes de que se le atribuyese a Pitágoras. Muchas gracias. La civilización caldea impulsó la geometría. Fueron los caldeos los primeros en dividir el círculo en 360 partes iguales, debido a que para ellos el año contaba con 360 días. Este es el fundamento de los grados hexaginales, que se usan todavía en nuestros días. Los oráculos caldeos pertenecen a los libros sagrados que desaparecieron con el incendio de la gran biblioteca de Alejandría. Los que se conservan son fragmentos de un vasto poema que nos descubre que los caldeos fueron algo más que astrólogos y adivinos. Al coincidir sorprendentemente con los dogmas de la teología y la filosofía de Platón, los problemas geométricos en los papiros buscan medir figuras como rectángulos, triángulos de una base y una altura determinada por medio de operaciones aritméticas adecuadas. En un problema más complicado se busca un rectángulo cuya área es 12 y cuya altura es 1/2 más 1/4 veces su base. Este es el problema del papiro número 6 de Moscú. Para resolver el problema de la razón se invierte y se multiplica por el área, dando 16. La raíz cuadrada de la base del resultado 4 es la base del rectángulo 1/2 más 1/4 y 4 veces su base, es decir, 3. Es la altura. Todo el proceso es anagonal. El proceso en resolución algebraica para este problema, aunque sin el uso de una letra para la incógnita. Los sulbutras son papiros de texto tipo sutra, que pertenecen a los rituales saruta.
fueron escritos en distintas épocas por distintos autores en general que contienen datos geométricos e intentos de resolución de la cuadrada del círculo. El papiro Reed se realizó posiblemente con un objetivo de aprendizaje de estudiantes para escribir y por tanto se deseaba con él introducir en los procedimientos fundamentales para la resolución de problemas administrativos de esta época. La numeración fenicia es un sistema de numeración utilizado por los fenicios y cartagineses que hacían uso del alfabeto fenicio. El tipo más común utilizado son símbolos para representar los números, aunque también por influencia helenística se utilizaron algunas letras del alfabeto. Ninguno de los dos sistemas era oposicional. Gracias.